vamos a cambiar de tema. Póngame musiquita, pues, Johnny. Cada vez que yo digo cambiar de tema... Criterios para volver al trabajo presencial. ¿Son justos? El MINSA modificó el viernes los lineamientos del documento técnico que establece los parámetros para que los trabajadores puedan volver a laborar en la primera fase de reactivación de actividades económicas en medio del estado de emergencia para enfrentar la propagación del COVID-19 en el país. Mediante resolución 265-2020, publicada en edición extraordinaria del Diario Oficial del Perú, se establece que se modifiquen los parámetros que se establecieron el 29 de abril, entre los que se encontraba el requisito de los trabajadores, que los trabajadores con obesidad o con índice de masa corporal mayor de 30 deberían mantener la cuarentena domiciliaria. ¿Qué es lo que dijo ahora esta nueva resolución? Que la masa corporal sea mayor de 40. El presidente de la Sociedad de Industrias, Ricardo Márquez, informó esta semana que en el Perú, escuche bien, hay 1.200.000 trabajadores con obesidad. El MINSA también ha determinado que las personas mayores de 60 y con enfermedades preexistentes como diabetes, asma, no vuelvan a sus trabajos por ser población de riesgo frente a la COVID. Y los mayores de 65 años, pese a conformar los grupos de riesgo ante el coronavirus, que deseen laborar, tendrán que suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria ante el Ministerio de Trabajo. 348 está Juan Carlos Palomino, profesor de la Maestría de Organización y Dirección de Pruebas de SAN, además médico con especialidad en salud ocupacional, para que nos explique un poco estos cambios en los criterios para volver al trabajo presencial. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Buenas tardes, bienvenido al programa. Y primero, yo he estado escuchando durante todos estos días el famoso índice de masa corporal. Incluso he visto que estaban dando hasta una fórmula para saber cuál era el índice de masa corporal. ¿Qué significa el índice de masa corporal? 40, 30, ¿y cómo lo puede saber la gente que de repente nos está escuchando, que tiene algunos kilitos de sobrepeso y que dice, caramba, quiero saber cuál es mi índice de masa corporal? Sí, bueno, el índice de masa corporal es una forma indirecta, ¿sí?, de saber si nuestro peso está acorde a nuestra talla. Hay una fórmula simple que es dividir el peso en kilogramos sobre la talla en metros, pero está al cuadrado, o sea, talla por talla, ¿no? Entonces, a partir de eso sacamos un valor que va a ser considerado a partir de 30, valor IMC más de 30, como obesidad. Entre 25 y 30, sobrepeso. Y menos de, o entre 20 y 25, vamos a decir, normal. Es una medida fácil, rápida, que podemos hacer. No es la más ideal. Vamos a decir, ejemplo, una persona que haga ejercicio y tenga mucha musculatura, podría salir como si tuviese sobrepeso o incluso obesidad, dependiendo de la musculatura, ¿no? Pero, de alguna manera, ella te está diciendo que esa persona tiene un índice de masa corporal alto. Lo que busca la norma, aparentemente, es que todos aquellos que tengan obesidad, según esta categoría de IMC, a partir de 40, recién se catalogue como grupo de riesgo. Es controversial el tema porque los estudios de investigación hasta ahora, China, Europa, Estados Unidos, toman como referencia que la obesidad es un factor de riesgo de mal pronóstico, ¿okay? Entonces, esto no es una historia de ahora, es una historia de hace mucho tiempo, que la alimentación quizás no la supimos cuidar, pero hoy, con esta pandemia del COVID, definitivamente todas las personas que estén, vamos a decir, en obesidad, tienen un riesgo mayor de complicarse, ¿no? Lo entiendo. Sin embargo, para muchos que nos están escuchando, siguen todavía en el limbo con el famoso IMC de 30 o de 40. Para, digamos que aterrizarlo y en lenguaje más sencillo, ¿cuántos kilos de sobrepeso tendría que tener una persona para ser considerada obesa?
Podemos hablarnos de 8, 9 a 10 kilos, ¿ok? De más. Vamos a hacer un ejemplo, no sé, podemos hacer un ejemplo con una persona que mida 1,68. ¿Ya? Le vamos a sacar la talla al cuadrado y vamos a ver si tiene aproximadamente, no sé, voy a poner 68 kilos, que es el peso, entre el doble de la talla al cuadrado, que sería 2,82, aproximadamente te va a salir 24, ¿no? Entonces tú dices 24 está entre 20 y 25 es lo normal, ¿ok? Pero si esta persona que estamos hablando ya no tiene 68 kilos, tiene 78 kilos, ¿ok? Estamos hablando de 10 kilos de más. Si hacemos la misma relación, vamos a tener que ya está en 27. Entonces ya estamos hablando que ya está en sobrepeso. 27 kilos ya está en sobrepeso. Pero si esta persona ya no tiene 78, sino tiene 88 kilos, ¿ok? Ya no va a trabajar ya. Ya lo entendí, ya no va a trabajar. Ya no. Si tiene 88 kilos, estamos hablando que tiene un IMC 31. Entonces, en este momento, con la flexibilidad que ha pasado el día viernes, realmente sí puede trabajar, ¿ok? La flexibilidad ha mencionado que ellos pueden trabajar y que el IMC que va a contar de ahora en adelante es a partir de 40. Entonces, de alguna manera, se está dejando que la gente obesa pueda seguir laborando, pero el riesgo médico sigue presente, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro esto, ¿no? La norma no ha cambiado el riesgo médico, igual pueden complicarse, y lo que tenemos que hacer en este momento es que las medidas preventivas sean muy, muy fuertes, no solamente en el centro laboral, sino también fuera del centro laboral, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave de esto, ¿no? A futuro. Lo entiendo, sin embargo, como bien lo acabamos de escuchar cuando hice la introducción, hay más de 1 millón de personas que trabajan en nuestro país que tienen obesidad, porque desde hace algunos años la obesidad no solamente está ahora en adultos, sino también en niños. Entonces, escuchar esto es preocupante, muy preocupante, porque en este momento, independientemente de que vayas a trabajar o no vayas a trabajar, porque igual vas a seguir trabajando desde casa, creo que la mayoría de la población se preocupa por el tema de salud respecto a la obesidad. Así es, Mónica. Es preocupante no solamente por el tema laboral, definitivamente, sino como sociedad, como familia. Es preocupante porque no solamente la obesidad se presenta sola, se presenta con la hipertensión, con la diabetes, con otras enfermedades que también hacen que se complique nuestra salud más en este entorno de la pandemia, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tenemos ya varios días que estamos con esta información que nos llega, que sí, que el riesgo, y hay mucha gente que esta misma ansiedad hace que se preocupe más. Tenemos consultorios médicos cerrados, porque no se está haciendo consultorio externo, no están controlándose bien aquellos pacientes que tengan hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, la situación es muy compleja. Definitivamente, una pandemia nadie lo ha esperado, nadie esperaba que sea una situación así, pero lo que nos queda en este momento es, de alguna manera, apoyarlos a ellos para tratar de que el riesgo, si bien es cierto, no sea cero, pero sí baje, ¿no? Y he encontrado en las redes sociales mucha gente, nutricionistas, nutriólogos, que comienzan a plantear estas terapias, vamos a decir, nutricionales online, ¿no? O sea, es una buena salida en medio de toda la situación, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, sin embargo, creo que la situación, la mayoría de personas que hemos tenido en algún momento sobrepeso, quizás por ahí me acabo de sacar mi índice de masa corporal, le cuento. Mientras usted ¿Cuánto le salió? No voy a estar contando mis intimidades. No, me salió 25. Muy bien. 25, estoy ahí, pero el hecho es que este no es el mejor, o sea, las circunstancias de este momento no es el mejor como para poder reducir, porque hay un exceso de ansiedad, no hacemos casi nada de actividad física, más aún si trabajas en casa. Antes al menos caminabas al paradero
subías al transporte, caminabas aunque sea 2 cuadras. Ahora la gente está literalmente detenida, más aún si hay sobrepeso y hay obesidad. Hay otros criterios también con los que de alguna manera se han puesto para volver al trabajo, como por ejemplo los mayores de 65 años. ¿Qué significa que ellos tienen que firmar una declaración jurada para volver al trabajo? Bueno, lo que ocurre, como te comentaba, hay un tema médico que se plantea que aquellas personas de mayor de 60 años son los que tienen más riesgo de complicación en general, en el mundo en general. Pero esta norma lo que ha planteado es a partir de 65, lo cual preocupa de sobremanera a los médicos, porque si hay grupos de trabajadores que se van a exponer, tú comentabas hace un momento acerca de los médicos que están en la primera línea, imagínate un médico de 63 años, 64 años atendiendo emergencias, ¿no? La cantidad, como bien decías, la carga viral es muy grande. Entonces, así el documento legal nos permita trabajar incluso con este documento que puede firmar el paciente o el trabajador, un poco haciéndose cargo y responsable de la situación, igual está el riesgo, y es tal cual el riesgo de complicarse una persona de 63, 64, 65 o más años, ¿no? Entonces, es bien complejo y bien difícil cómo tratar de entender esto, pero de que el riesgo médico está. Solo que por temas laborales probablemente ha habido esta flexibilización, pero el riesgo médico está. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Tenemos que hacer medidas preventivas súper fuertes. Hay niveles de riesgo, Mónica, te comento un poco, la normativa ha acogido, que son parámetros internacionales, acerca de un nivel de riesgo bajo, un nivel de riesgo moderado, muy alto, ¿no? Entonces, buscar que estas personas estén en el nivel de riesgo de exposición bajo, es decir, que no haya atención al público, que no tengan contacto con el público, que básicamente trabajen en su puesto de trabajo, con un distanciamiento del mismo puesto, uso de máscaras, lavado de manos, etcétera, ¿no? Buscando un poco que, si bien es cierto, es un grupo de riesgo, que sabemos que se puede complicar, pero vamos un paso atrás, es decir, evitemos que se contagie. Definitivamente es difícil, porque tú te puedes contagiar en tu casa, en el mercado o en el trabajo. Y si te contagias, no sé dónde va a ser. Lo importante es que sepamos que, independientemente de lo que dice la norma, todos estos trabajadores, a partir de 60 años, todos los trabajadores obesos, de todas maneras tienen el riesgo de complicarse, ¿no? Para cerrar, le pido que se quede en línea, pero me quedan instantes para llegar a las 4 de la tarde, que tenemos que hacer el corte comercial, para entender. Ahora ya no es, más o menos por lo que nos has contado, eran más o menos unos 10 o 12 kilos los que la persona tenía sobre el 30, el IMC 30. Estamos hablando de que ahora con un IMC 40 van a poder ir a trabajar personas que realmente tienen obesidad. Sí, pues, o sea... Porque a ojo de fórmula, primero me dijiste 68 kilos, luego me dijiste 78 y luego ya cuando hablamos de 88, o sea, va subiendo. Entonces estamos hablando de que ya son 20 o 30 kilos de sobrepeso que finalmente al trabajador sí lo van a poner en riesgo. Te pido que te quedes en línea, por favor, Juan Carlos Palomino, profesor de la Maestría de Organización y Dirección de Personas de SAN, además médico con especialidad en salud ocupacional, para ir a la pausa y empezar a recibir sus llamadas telefónicas, criterios para volver al trabajo presencial. ¿Te parecen que son justos? Vamos a la pausa y regresamos con más. No se muevan. Mónica Cabrejos está en Capital. 4:04, seguimos en vivo en los 96.7 de la FM Capital, la radio de Lima. Mayores de 65 años tienen que firmar un documento, una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria ante el Ministerio de Trabajo, si es que van a empezar a trabajar de manera presencial, así como también los trabajadores tienen que tener como máximo de índice de masa corporal 40.
entre otros protocolos. Está en la línea telefónica Juan Carlos Palomino, profesor de la Maestría de Organización y Dirección de Personas de SAN. Además, es médico con especialidad en salud ocupacional. Y vamos a empezar a recibir llamadas telefónicas al 212-5353. Criterios para volver al trabajo presencial son justos. Llámanos, opina y consulta con nuestro especialista. Juan Carlos, ¿sigues en línea? Sí, Mónica. Muchas gracias. Bueno, además estaba revisando un poco el protocolo que deben cumplir las empresas para trabajo presencial, como por ejemplo, identificación del nivel de riesgo de acuerdo al tipo de actividad que se realiza en cada puesto de trabajo, el distanciamiento social, limpieza y desinfección de superficies, uso de mascarilla por parte de los trabajadores, identificación temprana de los trabajadores con síntomas. Y esto tiene que ver directamente con la toma de temperatura, ¿verdad? Así es, efectivamente. Hay 3 tipos de protocolos. El protocolo de el retorno, el regreso al trabajo ahora en este momento. El protocolo cuando ya estamos laborando y la persona uno de esos días presenta una temperatura por encima de lo esperado, fiebre, 38, o cuando esta persona o este trabajador ya tuvo COVID y está en el periodo de recuperación, sale de alta, al regreso se le toma un examen de retorno, ¿no? En general los 3 guardan similitudes, donde es tomar la temperatura, preguntar una serie de síntomas y signos para ver si hubiese o no compatibilidad con el cuadro clínico del COVID, ¿no? Entonces, adicionalmente, justo comentaste tú, los niveles de riesgo, a partir del mediano, alto y muy alto, también les exigen realizar unas pruebas le llaman las pruebas rápidas o las pruebas moleculares, que ayudan para saber si existe o no existe indicios indirectos de la presencia del virus con el caso de anticuerpos o la detección directa del virus con el caso de las pruebas moleculares, ¿no? Todo eso lo tiene que hacer tu servicio de seguridad y salud en el trabajo, básicamente el área médica, ¿sí? Y adicionalmente hacer un estudio de contactos, ¿no? Contactos con quien estuviste cercanamente los últimos 14 días en el trabajo, pero también en la casa. Entonces, es un protocolo que se tiene que aplicar una vez que se retorne y que obviamente lo que busca es tratar de controlar el contagio, ¿no? Me quiero detener en 2 cosas que has dicho. Avísame cuando hayan llamadas, Johnny. Me quiero detener en 2 cosas que has dicho. En el protocolo de el regreso al trabajo presencial, porque hay que decir que muchas actividades en este momento están teletrabajo, trabajo a distancia, va la menor cantidad de personal. Por ejemplo, en el caso de la radio, acá viene ni el 10% de personal en un edificio de 9 pisos, imagínate. Pero cuando regresemos, cuando ya sea se empiecen a incorporar, ¿cuál es ese protocolo? ¿Cuál es ese protocolo de reincorporación de labores presenciales? ¿La toma de muestra? ¿La toma de muestra o prueba rápida, como se le conoce? Claro. El protocolo comienza primero identificando los grupos de riesgo, según ahora la nueva estructura que estábamos comentando minutos atrás. Edad, luego, sobrepeso, enfermedades preexistentes. Ajá. Preexistentes, excelente. Luego de eso, ver el puesto de trabajo y de acuerdo al puesto de trabajo catalogarlo. Si es de bajo riesgo, ¿quiénes son los de bajo riesgo? Aquel que no atiende público, aquel que puede elaborar, claro, con compañeros, pero que pueden estar, vamos a decir, distanciados, pueden mantener una distancia de 2 metros entre ellos, ¿verdad? Luego tenemos un riesgo medio moderado que vienen a ser aquellos trabajadores que atienden público o que probablemente no puedan guardar esta distancia de 2 metros, están trabajando mucho más cerca. Luego tenemos aquellos trabajadores con alto riesgo, que son personal de salud y otros trabajadores generalmente que tienen contacto con posibles casos de COVID. Y finalmente los de muy alto riesgo son los que atienden pues casos confirmados de COVID, ¿no? Gente que trabaja en unidades de cuidados intensivos, gente que hace la limpieza en unidades de cuidados intensivos, etcétera, hospitales donde tienen contacto. Entonces, a partir de esos 4 grupos, es obligatorio que a partir del riesgo medio hacia adelante se tome una prueba, se elija una prueba para realizar ahora en el retorno. En el caso de los de riesgo bajo,
No necesariamente, queda un poco a la discrecionalidad del servicio médico, el servicio de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa, ¿no? Y eso es porque básicamente vamos a ver, como tú bien decías hoy día, interesante, el edificio de 9 pisos tienes 10% de la gente que trabajaba, ¿no? Con ellos vas a poder conseguir probablemente distanciamiento entre ellos y quizás sea un riesgo bajo, probablemente. Claro, pero En cambio, me imagino sí. que tiene que ver también con el protocolo de ingreso, la temperatura es un indicio. No, todavía no. Eso es básicamente la definición del grupo de riesgo y según el grupo de riesgo vamos a definir si le tomamos o no le tomamos prueba. Y al regreso, el primer día y el resto de días, lo que se va a hacer es una toma de temperatura a todo los trabajador que acuda, ¿no? Y en esa toma de temperatura, claro, el que sale positivo, ya independientemente de que sea el día del regreso, independientemente, puede ser más adelante, hasta que sale positivo, se le hace otro protocolo también con pruebas y todo el estudio que te comentaba, ¿no? Permíteme recibir la llamada para que la persona que está en línea no espere más. 4:11. Hola, buenas tardes. Hola, Bianca, buenas tardes, bienvenida a Capital. Sí. Te escuchamos, bienvenida. Sí, sí. Muy buenas tardes, señorita Mónica. ¿Cómo estás? Te escuchamos, adelante, Bianca. Sí, mi nombre es Bianca Rivera. Soy licenciada en enfermería. Mire, al igual que ustedes y toda la población, estamos muy preocupados frente a esta problemática, ¿cierto? Vemos muchos protocolos. Felicito al doctor Juan por la colaboración que está haciendo a la implementación de este tipo de protocolo frente al criterio para volver al trabajo presencial. Sabemos que las personas con obesidad y con todas las patologías que está explicando el doctor, si bien es cierto, al igual que la demás población en los hospitales está en el riesgo de contraer esta enfermedad que recién estamos conociendo, para mí muy importante sería, en vez de estar, discutiendo lo que es criterios sobre protocolos, es discutir cómo poder implementar estas dentro ahora en los hospitales, ¿no? Los hospitales tenemos una problemática, 1, en infraestructura, 2, en personal de salud. Ahorita, si se implementa un protocolo muy interesante como el que está exponiendo el doctor Juan, no se va a cumplir. Yo digo eso porque por experiencia. Permíteme, vayamos al hospital Bianca, permíteme detenernos acá. Tú estás Sí. hablando de que no se va a cumplir el protocolo en los hospitales, porque este es un protocolo de alguna manera general para todos los que reingresan y digamos que vuelven al trabajo presencial. Sí. ¿Verdad? Mira, yo un poquito me voy a enfocar en lo que es el área privada y el área hospitalaria, que ahorita está colapsando. Nosotros, si bien es cierto, el área privada tiene muchas más facilidades. Mira, te doy la experiencia de mi esposo. Mi esposo trabaja en un banco, en X banco. Él, desde que él empezó a trabajar, él muy independiente a la pandemia y muy independiente a los problemas de salud que ha habido, él lleva un protocolo. 1, por la cantidad de personal en su ambiente no excede. Tiene medidas de bioseguridad, él tiene tópico, tiene enfermera, tiene médico, tiene todo. Tiene todas las medidas a su alcance para poder prevenir, incluso combatir esta problemática. Pero en el caso mío, que yo soy licenciada enfermera, he trabajado en áreas críticas, trabajo en emergencias. Entonces yo vivo la realidad. Entonces veo, en el hospital Loaiza, por ejemplo, de cama en cama, al menos de 1 metro, de paciente en paciente. Entonces, igual, el personal de salud que va allá no tiene vestuarios, no tiene no tiene papel higiénico, no tiene el papel toalla, no tiene jabón, hay horarios de restricción de agua. O sea, si no vamos a la base, por así decirlo, no tenemos todo eso ahí, ¿cómo creen que se va a poder cumplir protocolos? Los protocolos para mí, pero ustedes, todos están en letras muy bonitas. De acuerdo contigo, Bianca, pero ustedes no... ¿Cómo se aplican? Bianca, ustedes no y Juan Carlos no me va a dejar mentir, porque me imagino que es así. Ustedes ya deben tener un protocolo de seguridad establecido y debe ser cumplido, porque son personal que está... Pero dime, en primera línea. Otra vez a la realidad. Claro, pero necesito que entiendas algo, Bianca. El personal de salud que está entrando ahorita son gente joven que, si bien es cierto, les están pagando 4.000 soles, 6.000 soles. O sea, ¿de qué a mí me vale que me forren el dinero
si me están mandando prácticamente a la cloaca. Ok, Bianca, gracias por tu... A mí me pagarían 2.000 soles, feliz, contenta, pero siempre y cuando en el hospital haya materiales, infraestructura y personal adecuado para que puedan manejar. Muy bien, Bianca, gracias por tu llamada. Hay que decir claro algo. Y Juan Carlos Palomino, que es además médico con especialidad en medicina ocupacional, en salud ocupacional, perdón, no me va a dejar mentir. ¿No se supone que ellos ya tienen un protocolo, Juan Carlos? ¿El personal de hospitales? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Mónica? Sí, te escucho. Ellos ya tienen un protocolo. Ya. Este protocolo de medidas de seguridad no necesariamente es para gente que trabaja en hospitales, ¿verdad? No, este protocolo es transversal a todos, ¿ok? Es a todos. Entonces, también están aplicados los hospitales. Pero lo que habló la licenciada es un tema muy difícil de tratar porque... Efectivamente, tú hace poco comentabas lo acerca de los equipos de protección para los médicos. Hace unos días atrás hubo un evento difícil con médicos de Iquitos que no pudieron ser trasladados inmediatamente. Entonces, es un problema mucho mayor. Sí deben haber protocolos y yo estoy seguro que hay protocolos que estos se lleguen a cumplir. Probablemente, Mónica, hay que ser muy sinceros, no se estén cumpliendo al 100%, por deficiencias, por lo que sea, pero que no podríamos entender todos los motivos, pero no se están cumpliendo, pero de que sí tienen, por supuesto que tienen. Las clínicas privadas también tienen que tener. Incluso antes de esta norma, hay protocolos de bioseguridad en general que los médicos tenemos que tener, ¿no? Estandarizados. Claro, no necesariamente por el COVID, en general, ¿no? Pero el sentir de la licenciada es un sentir que probablemente comparta mucho de la gente de la profesión médica. En el caso mío, yo no hago los protocolos, yo en este momento estoy más o menos explicándoles cómo lo han planteado, eso lo han planteado la gente del Ministerio de Salud, pero también entiendo que el personal de salud, hospitales nacional, probablemente, son los que llevan, vamos a decir, los mayores problemas en esta situación, ¿no? La peor parte, la verdad, se la están llevando el personal de salud pública. Hay que decir las cosas como son, arriesgan su vida, lamentablemente, y la verdad que, lo he dicho hace un rato, ¿no? Ves las fotografías en las que utilizan bolsas de plástico y se me parte el corazón como a cualquiera, porque sabemos que nuestra salud está en sus manos. Juan Carlos Palomino, no sé si quieres agregar algo más para terminar esta intervención. Sí, claro. Mira, Mónica, yo lo único que quisiera compartir con tus radioyentes, pero también con todos los trabajadores, es que no esperemos solamente seguir las recomendaciones en el medio laboral, sino también dentro de nuestra casa. Por un tema muy simple, te cuento. Nosotros gestionamos muchas empresas en este momento que están trabajando, laborando, y hemos encontrado situaciones súper llamativas. Por ejemplo, encontramos gente que tiene síntomas, los mandamos a su casa, hacemos cuarentena, 15 días, regresan a trabajar después de los 14 días, y después de 3 o 4 días comienzan otra vez con síntomas, les hacemos una prueba y sale positivo a COVID. ¿Y eso qué significa? Entonces la pregunta sería, y claro, tú dices, oye, pero yo no lo mandé a su casa, y se supone que su casa es el lugar más protegido, ¿no? ¿Qué hicieron en esos 14 días que hoy están contagiados? Entonces, las recomendaciones son transversales en toda nuestra vida. O sea, tenemos que acostumbrarnos a eso. O sea, es transversal a todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, yo les pediría a todos en general, desde salir a comprar el pan al mercado, ir a laborar y poco a poco que vayan abriendo todas las actividades, tengamos los mismos cuidados, el distanciamiento, el uso de las máscaras, lavado de manos. Justo hoy día salió la norma, ayer o antes de ayer salió la norma de uso de guantes en bancos y supermercados. Hoy día ya la sacaron porque no era técnico, no era necesario tener los guantes, pero en general tengamos que llevar todas esas recomendaciones transversalmente a todas las actividades de nuestra vida, ¿no? Porque esa es nuestra nueva normalidad. Esa es la verdad. Es nuestra nueva normalidad y hay que adaptarnos por nuestra salud. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Listo, gracias. Muy amable, un abrazo. Juan Carlos Palomino, profesor de la Maestría en Organización y Dirección de Personas de SAN, además médico con especialidad en salud ocupacional. Nos explicó un poquito este nuevo protocolo para el trabajo presencial cuando se reincorporen los trabajadores, las limitaciones y además el protocolo paso a paso. Pero vamos a cambiar de tema.